Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tenemos un testimonio bastante interesante, por lo menos en lo que a mí respecta, con nuestro hermano Holmes Madrigal. Bienvenido, hermano. Hola, José Manuel, bendiciones. ¿Cómo estás? Un placer, pues. Me siento gustoso de que hayas querido estar en el canal. Pues para mí siempre es una alegría, ¿no? Cuando los hermanos tienen una buena predisposición, ¿no? Para venir al canal. Yo siempre digo que no vienes porque no quieres, ¿no? Ese es el lema que yo tengo. No has venido es porque no has querido o porque te han surgido otras cosas, ¿no? Pero yo siempre agradezco muchísimo a los hermanos que sí deciden y ponen un buen talante, ¿no? A la hora de querer participar en el canal. Pues bien, nuestro hermano Olmes pues nos trae un testimonio muy, muy interesante, pero en primer lugar me gustaría pues que él mismo se presentara, ¿no? Y nos dijera pues quién es la persona de Olmes Madrigal. Listo, claro que sí. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Olmes Madrigal. Soy colombiano, vivo en la ciudad de Medellín, en un departamento llamado Antioquia. Actualmente soy médico veterinario. Y pues tengo un testimonio que para la gloria del Señor y para el honor de nuestra Madre Santísima, sé que puede servirle a muchos y sé que puede darle muchas luces a muchas personas, porque es un testimonio que aún hoy en día me sigue dando luces a mí y a través del cual el Señor me sigue hablando. Así que un placer para todos. Así es, hermano, los testimonios, pues lo vive la persona, ¿no? Interesada, lo vive y le sirve para aprender, ¿verdad? Y para seguir su maduración dentro de la fe, ¿no? Pero al mismo tiempo, el testimonio, pues siempre es interesante darlo porque eso puede ayudar a más personas, ¿no? Pueden estar viviendo diferentes personas una vida parecida o unas circunstancias parecidas y a través de este testimonio y de los otros testimonios que hemos dado y los que vendrán, pues ayudaremos a esas personas a que se encuentren ellos mismos, ¿no? Y sepan también encontrarse ellos mismos en un lugar en la iglesia, en la vida, ¿verdad? Y un lugar, pues, como cristianos, ¿no? Que se sientan identificados con la iglesia, se sientan identificados con nuestro Señor Jesús y, por supuesto, que sigan con ganas, con ánimo de vivir ese testimonio que Dios les dio y que sigan, pues, repartiéndolo al mundo entero. Pues, hermano Olmes, pues, todo suyo, tiene todo su tiempo, todo lo que desee y según vaya transcurriendo el testimonio, pues podemos ir pues escarbando, ¿no? Un poquito en ese testimonio precioso que nos trae el hermano. Adelante. Listo, claro que sí. A ver, antes de iniciar con esta historia, quiero enmarcarla en una frase de San Juan Damasceno, que es una frase que menciona el padre Luis María Griñón de Montfort, que es un santo que muchos de acá conocen, si no todos. Y dice San Juan Damasceno que María es un arma de salvación que Dios ofrece a los que Él quiere salvar. Prácticamente mi testimonio se enmarca dentro de esa frase y ya con el paso o con el transcurso del testimonio se van a dar cuenta del por qué. Como les decía, mi nombre es Olmes Madrigal, soy médico veterinario. Yo nací en un municipio, en un pueblecito de acá del departamento de Antioquia, o del estado, en algunos países se conoce como estados. Del municipio, nací en el municipio de Amalfi, en el nordeste del departamento de Antioquia, y en mi vida inicialmente pues transcurrió totalmente normal, como un niño normal, dentro de un seno de una familia católica, pero católica no practicante, que es como algo muy común entre nosotros. Entonces realmente mi infancia fue una infancia dentro de lo normal, de cualquier niño, en medio de sus juegos, en medio de una fe que está ahí o de un ambiente de una familia católica que sin embargo no se preocupa por formarse en la fe, no se preocupa por conocer la fe, no se preocupa por generar una transmisión fuerte de la fe hacia los niños,
aunque sí tengo que reconocer que mi papá y mi mamá desde pequeño nos enseñaron a no irnos a dormir sin una Ave María, eso sí lo tengo que reconocer, pero en sí, a pesar de todo ese ambiente no tan comprometido con la iglesia, sin embargo, sí había un referente en mi familia, en mi niñez, que fue mi abuela. Mi abuela sí es una excepción con todos nosotros porque era una lumbrera en medio de la familia. Es una mujer campesina o fue una mujer campesina con una fe mariana fuerte, muy bonita, muy interesante. Y a partir de ella fue que yo empecé a tener en la infancia mis primeros contactos con esta oración. El rosario o el contacto con el rosario inicialmente yo se lo debo a ella, porque yo recuerdo que cuando ella iba a la casa, nos visitaba, todas las noches antes de irse a dormir nos llamaba, nos reunía y nos ponía a rezar con ella. Yo no entendía nada, no sabía de qué se trataba, simplemente yo repetía lo que ella me decía, pero creo que esa oración sembró una semilla que fue creciendo con el paso del tiempo, y tuvo sus frutos y aún hoy sigue teniendo sus frutos y va a seguir teniendo sus frutos y ya van a saber por qué. Mi abuela fue una persona muy impactante para mí durante todo el tiempo que pude estar con ella. Ella ya falleció, pero fue una persona que me cuestionó toda la vida, porque creo que por su fe mariana tan intensa, tan profunda, era una mujer de rosario a las 4 de la madrugada, de Eucaristía diaria y de rosario antes de irse a dormir. Y todas las actividades del día siempre las tenía como embalsamadas dentro de la oración, oraba en todo momento. Entonces, por eso yo le digo mucho a la gente que mi abuela es una santa anónima. Yo creo que si la iglesia conociera la vida de mi abuela, la canonizaría, digo yo, porque es una mujer realmente ejemplar. Yo nunca le escuché un reproche, nunca le escuché un grito, nunca le escuché una mala palabra, nunca le escuché un insulto. Siempre fue amor, desplegaba amor por todo, por sus poros, era amor puro. Y creo que ahora cuando miro hacia atrás me doy cuenta que a partir de la oración y de la cercanía que ella tuvo a la Virgen María, como que Dios le dio la gracia de que ella desarrollara muchas virtudes de ella, de la misma Virgen María, porque la nobleza, la humildad, la caridad, la capacidad de entregarse al otro, de dar de lo que a ella incluso le costaba o le faltaba, era de un desprendimiento impresionante. A partir de ella, como les digo, tuve yo contacto con el Rosario y a partir de ella tenía una serie de cartillas muy pedagógicas de la vida de los santos o de la vida del Antiguo Testamento. Yo siempre que iba a visitarla me fascinaba mirar, leer las figuritas, leer como una especie de cómics. Y a partir de eso fue que yo empecé a conocer o empecé como a tener contacto, digamos, fuerte pues con esta parte de la iglesia. Ella fue una lumbrera, incluso ella tuvo una experiencia al final de su vida de una aparición mariana, que por la misma condición de ser de ella, por la misma lucidez, por la misma nobleza, por la misma humildad, ella no era una persona como aquí le decimos en Colombia empeliculada, que empeliculada es que se meten en un cuento, en un fanatismo, y a partir de eso creen cosas que a veces no son tan ciertas. No, ella era una persona supremamente centrada. Y por la misma lucidez y lo centrada de su persona, yo le creo a la narración que ella nos dio, en una aparición que ella simplemente la ve, no le da ningún mensaje, simplemente la ve. Es como si la Virgen María al final de sus días, como una especie de premio, le diera un toque de su gracia para que viera que estaba ahí con ella, que siempre la había acompañado. Y lamentablemente ella, a raíz de esta experiencia, la empezó a contar o a difundir dentro de la familia, pero a raíz de ciertas críticas que nunca faltan, de que ya se estaba enloqueciendo, de que eso era un cuento y todo, más bien prefirió callar y llevarse su secreto a la tumba. Entonces, pero le creo, yo siempre le he creído y creo que por la forma de ser de ella no sería extraño. Yo antes decía, no, es imposible que mi abuelita no haya tenido una experiencia por lo menos mística o medio mística en medio de su fe. Ella tenía una sensibilidad, algo que se llama, pues, lo que conocemos como el don de sabiduría, que es ese saborear las cosas de Dios y ese don de ciencia, de ser capaz de ver en la creación el mensaje de Dios. Ella era una persona que estaba hablando con uno y en medio de una conversación se quedaba como
como ida en un momento dado, y mirando una planta, mirando una flor, mirando un animal, mirando las estrellas del cielo, mirando el sol, mirando una nube, cualquier cosa, era un motivo para ella sacar una alabanza. Y simplemente ella decía que ella es la creación de Dios, cómo habla de Dios, cómo organiza de bien las estrellas, cómo pone de bien cada cosa, y era una sensibilidad ante la creación que habla de Dios impresionante. Eso me cuestionó siempre y me sigue cuestionando hoy en día, porque la capacidad de asombro que muchas veces nosotros perdemos, ella la tenía muy viva. Ese es el referente mío como tal en la infancia, y a partir y se convierte como en una lumbrera, como les digo, en medio de todo lo que van a escuchar. Yo crezco dentro de un ambiente, pues, como les decía, de mucho amor en mi casa, de mis papás, de mi mamá, de mis hermanos. Mi hogar es un hogar muy armonioso, una armonía bastante bonita, y sin embargo el ambiente dentro del municipio en el que crecemos no era muy sano ni muy bueno, que digamos. De este municipio del que yo nazco me traslado con mis padres a otro municipio donde estudio toda mi primaria y secundaria, y el final de mi infancia y mi adolescencia se desarrolla en medio de un ambiente espiritual muy pesado, un lugar donde la brujería está a la orden del día, la hechicería, lo supersticioso, el tema de los amuletos. Es un ambiente espiritual muy pesado en el lugar en el que yo crecí, y sumado a ello, el grupo, hubo ciertos conflictos de orden social, conflictos públicos, de orden público, problemas de orden público, en el que la guerra llega al municipio, en un municipio dominado, o más bien con ciertas influencias de las guerrillas. Llegan algunos grupos al margen de la ley, denominados acá paramilitares, y empiezan a hacer unas barridas sociales. Yo crezco en medio de ese ambiente de barridas sociales, de atentados terroristas a los comandos de la policía, de masacres. Lamentablemente yo tuve dentro de mi adolescencia, una de las imágenes que tengo es el asesinato de una persona cercana, que me tocó presenciarlo. Otra imagen que tengo muy clara es de una masacre que me tocó no presenciar, pero sí luego de que se cometió, ver los ríos de sangre por una calle de 6 personas que fueron masacradas al mismo tiempo. Y yo crecí en medio de ese ambiente, en el que me asesinaron algunos profesores del colegio, en el que nos tocaba sufrir el ver a los grupos al margen de la ley entrar a los colegios sin respetar a los niños, a buscar profesores para sacarlos. Y en medio de todo ese ambiente tan difícil empezaba a caer gente inocente también, simplemente por sospechas que eran infundadas. Y en medio de todo ese ambiente, con el tiempo nosotros supimos que mi papá estaba también en riesgo. Nos dimos cuenta después de salir de ese municipio. Nosotros, a raíz de esa violencia y a raíz de unos trabajos de brujería que nos hicieron, terminamos saliendo de ese municipio prácticamente sin nada. Nos tocó casi que regalar todo lo que teníamos, y mi familia llegó a un momento en que se desintegró totalmente. Mi papá tomó su camino, yo tomé mi camino, terminando mi colegio. Mi hermano estaba viviendo con una tía, mi hermana ya estaba viviendo aparte, y mi mamá tuvo que irse con ella, y mi hermana menor se fue a vivir con un tío. La familia, a raíz del trabajo de brujería que nos hicieron y a raíz de la violencia, terminó dispersándose, se acabó en ese momento, decíamos nosotros. En medio de todo esto yo empiezo a buscar un sueño, que es ser futbolista profesional. Lamentablemente, por muchas razones, no se cumplió, también por voluntad de Dios, ahora puedo verlo claramente. Pero entonces, cuando salimos de allá, ahorita que miro hacia atrás, me doy cuenta que fue necesario. Fue necesario porque si nosotros no hubiéramos salido como salimos, prácticamente forzados, mi papá en este momento no estaría vivo, porque iban tras de él y nosotros no nos habíamos dado cuenta, simplemente por sospechas infundadas, porque mi papá siempre fue una persona muy querida en el municipio, pero en medio de su trabajo de líder de grupos comunitarios o de grupos comerciales, terminó pues generando ciertas controversias con estos grupos, y no lo miraban con buenos ojos. Entonces, si no hubiéramos salido de allá prácticamente como exiliados, la historia sería otra. En medio de toda esta situación, viendo un momento de estancamiento, yo me decido ir a prestar mi servicio militar. Estuve casi 2 años prestando servicio militar, y en medio del servicio militar empieza una situación difícil personal de mucha soledad.
Soledad porque fueron 2 años lejos de mi familia en el que me tocaba ver cómo los familiares visitaban a mis compañeros y me visitaban, de una soledad muy profunda, muy intensa. Y en medio de eso también con idea ya de considerar quitarme la vida estando en el ejército. Por gracia de Dios y para su gloria no cometí ningún acto en ese sentido, pero lo llegué a considerar. Yo termino mi servicio militar, llego a la ciudad de Medellín en ese momento, cuando tenía alrededor de 20 años, y aquí ya empiezo a conocer los grupos de la Renovación Carismática Católica, por influencia de mi hermano. Mi hermano asistía a estos grupos de oración y él fue el que me empezó a llevar, a incluir dentro de estos grupos, y me vuelvo una persona de grupos de oración y de congresos dentro de la Renovación Carismática Católica. En estos ambientes ya empiezo yo a pedirle al Señor que nos dé la gracia, junto con mi hermano, de reunir de nuevo a mi familia, luego de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de empezar a tratar de empezar de cero, de comprar cada cosa en un salario, comprábamos una cama, comprábamos un plato, comprábamos una olla y empezamos como a reunir las cosas básicas para lograr unir otra vez a la familia. Fue un proceso bastante bonito que, como le digo a la gente, eso es otro testimonio aparte porque tiene un mundo de detalles. Logramos reunirnos de nuevo y en medio de ese ambiente empiezo yo, desde una fe intensa, empiezo yo a sentir un llamado vocacional. Y empecé a verlo también como una situación de gratitud hacia el Señor, al decir, el Señor nos ha dado tanto y nos reunió de nuevo, ¿cómo más puedo responderle si no es entregándole mi vida? Entonces, cuando siento ese llamado para irme al seminario, yo decido responder e ingreso a un seminario en la ciudad de Bogotá, llamado la congregación, o a una comunidad llamada la Congregación de Jesús y María, fundada por un sacerdote francés llamado San Juan Eudes, conocidos como los padres eudistas. Yo ingreso a este seminario y hago todo mi año introductorio, hago mis estudios de filosofía y hago un año de pastoral. En total fueron 6 años. Fueron 5 años hasta ese momento, más el primer semestre de teología ya era el 6º año, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que yo durante el seminario, para la gloria del Señor, empecé a haber desarrollado ciertos carismas muy interesantes que yo pensé que conmigo no iban a suceder. Yo dentro del ambiente de la renovación carismática veía gente muy llena de carismas y era algo que a uno como que le generaba cierta alegría, pero que yo no pensaba que eso fuera a ser para mí. Entonces, dentro del trabajo con la gente en el seminario, dentro de las misiones en sitios rurales, dentro del trabajo con grupos de oración, empecé a ver que el Señor a través de mí empezaba a desarrollar ciertos carismas que no eran míos, son de Él, y que, como dice la palabra, Él los pone al servicio de su iglesia. Pero en cierta medida yo sentía también como cierta vergüenza al ver cómo el Señor actuaba de esa manera, porque soy una persona llena de miseria, soy una persona llena de inseguridades, llena de pecados, llena de muchas cosas, pues que no es que fuera el mejor seminarista del mundo, pero aún así el Señor, en medio de su misericordia, usaba esta vasija de barro imperfecta para mostrar su gloria de una forma muy bella. Entonces, esto se los menciono por algo que les voy a decir más adelante. Yo estoy dentro de ese ambiente de una fe muy intensa, de mucho trabajo pastoral, a partir del 5º año, y cuando finalizo mi año de pastoral ya vengo a la ciudad de Medellín a estudiar la teología. Empezando mi primer semestre de teología, llega una crisis, que es la crisis determinante, una crisis que no pude superar, una crisis de soledad en la que empecé a sentir una serie de cargas internas, de cargas emocionales, de cargas mentales, de cargas espirituales, con las cuales no pude, o de las cuales me dejé ganar porque cometí un error muy grande. El error fue que abandoné la oración personal. Dentro del ambiente de la comunidad, yo me conformé solamente con la oración que hacíamos de forma comunitaria, pero mi espacio íntimo con Dios, ese espacio en el que yo lo separo para Él, en el que yo hablo con Él, en el que yo me entrego a Él, en el que yo me aferro a Él, lo dejé. Abandoné la oración, entonces todas esas cargas de soledad, de tristeza, empezó a entrar una serie de dudas sobre lo que estaba aprendiendo, de crisis de fe. Todo ese ambiente se empezó a convertir en una bola de nieve de la cual yo me dejé arrastrar, y empezó una serie de tentaciones y de
un continuo goteo interno en el que se me decía que yo tenía que salir de allá. La carga interior que yo tenía era demasiado fuerte, yo la sentía demasiado fuerte. Empecé a sentir que se me estaba acabando la paz, que se me estaba perdiendo la fe, y yo empezaba a pensar en qué tipo de sacerdote iba a ser yo al futuro, en esa situación en la que yo estaba. Empecé a sentir que ya lo que yo predicaba yo no lo creía. Empecé a llenarme de una serie de situaciones que ahora la veo más como unas tentaciones que me empezaron a llegar y de las cuales yo me dejé arrastrar. Y en medio de todas esas tentaciones, de todas esas dudas, de toda esa frialdad, de toda esa crisis en la que llegué en ese momento, empieza una serie de inclinaciones por salir lo más pronto posible del seminario. Yo decía que tenía que salir, me decía que iba a estar por fuera mejor. Era como si una voz me dijera, tenés que salir. ¿Qué tipo de sacerdote vas a hacer? ¿Qué haces acá? Mira cómo estás. Estás perdiendo la fe, estás perdiendo la tranquilidad, estás perdiendo la paz. Por fuera vas a estar mejor. Y eso era algo que diariamente me llegaba y me lo terminé creyendo hasta el punto de que dije, me voy, no sigo más acá. Tomo la decisión de retirarme. Fue difícil porque no es fácil pues dejar toda una vida de 6 años de seminario, y también porque el sacerdote formador en ese momento me tenía una gran estima y prácticamente para él yo era un buen elemento, como dicen pues, y, y él me planteó todas las posibilidades para que yo no me retirara, pero en definitiva yo estaba decidido a retirarme y me terminé retirando. Él me dijo unas palabras que fueron muy proféticas. Él me dijo, Holmes, si usted se retira, usted por fuera no va a encontrar nada. Y antes va a correr un riesgo, y es que usted empieza a caer en ciertas cosas, a caer, y una cosa te va a llevar a la otra, y yéndose de esa forma vas a terminar lejos de la iglesia. Y yo le prometí a él que no, le dije que no, que mi fe yo no la iba a perder, pero en definitiva terminó sucediendo lo que él me dijo. Yo salgo del seminario, y cuando salgo del seminario me veo como si estuviera parado en un desierto sin saber para dónde coger, sabiendo que tenía que empezar de nuevo. Decido iniciar una carrera en una universidad de acá de Medellín, muy conocida en muchas partes, que es la Universidad de Antioquia, y decido estudiar biología. Inicio la carrera de biología, y en medio de la carrera de biología, que es un ambiente ya muy científico, de una universidad pública, que tiene una carga académica pesada y que tiene un tema de pensamiento también bastante pesado y bastante progresista y bastante liberal, yo me empecé a llenar de todo eso, empecé a llenarme de una soberbia intelectual muy grande y empecé a cuestionar ya muchas cosas de mi fe. Y a partir de eso empecé a alejarme, como el sacerdote me había dicho. Sin embargo, estando por fuera me doy cuenta que la paz que supuestamente yo iba a sentir, no la sentía. Todo eso que me pinté en el seminario, esa ilusión que me dejé crear de que por fuera todo iba a ser color de rosa, realmente no lo fue. Estando por fuera del seminario, debido a mis horarios de trabajo, se me hacía difícil económicamente sostenerme. Entonces empecé, inicialmente mis hermanas me empezaron a colaborar, a sostenerme, mis papás de nuevo otra vez a ayudarme con lo que podían, y de esa forma y con mucho esfuerzo empecé yo a sostenerme en mi carrera, y luego de intentar acomodarme, logré conseguir un trabajo que por los horarios empezaron a generar también una carga adicional, porque eran horarios en los que yo terminaba de trabajar, me iba a estudiar, o terminaba de estudiar y me iba a trabajar, y prácticamente habían días en que yo dormía 2 horas, 3 horas, 1 hora, porque el tratar de compaginar las dos cosas se volvió bastante pesado, y es ahí donde el estrés me empieza a cargar, y es ahí donde el sufrimiento, o empiezo a sentir que estoy sufriendo, que no estoy bien, que estoy estancado y que estoy en una situación emocional bastante fea, bastante maluca. Yo en el seminario, en la universidad, ya entablé una relación de noviazgo con una persona con la que duré un año, y esa persona en cierta medida se convirtió en un descanso para mí, en una persona que me permitía despejarme. Y algo muy importante dentro de ello es que recién retirado del seminario, yo entablo un vínculo muy especial con un ser que es este animalito. Qué bonito. Sí, es un French Poodle que en esos días había llegado a mi casa y que se convirtió, como decimos acá en Medellín, en mi parcero, ¿sí? En
En tu colega. Exactamente, mi colega, y en medio de todo este ambiente pesado de universidad, de trabajo, de estrés, él se convirtió en un refugio también, en un canalizador de muchas emociones, en una oportunidad como distraerme también de tantas situaciones malucas por las que estaba pasando. Al año, como les digo, se me termina la relación con la persona con la que estaba, me quedo de nuevo solo, y a raíz de la finalización de esa relación, a raíz de que este perro se empezó a volver muy importante en mi vida, y a raíz de que yo como biólogo no veía un futuro muy promisorio, decido cambiar de carrera. Hice 5 semestres de biología, prácticamente la mitad de la carrera, y decido cambiar a medicina veterinaria. Estando en la carrera de medicina veterinaria me doy cuenta de que debo terminar o debo abandonar mi trabajo porque no, o trabajaba o estudiaba y no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo porque iba a fallar en alguna de las dos. Decido sacrificar mi trabajo y logro conseguir por ahí por los lados un trabajo con mi hermana, pero aún así seguía sostenido por mi familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en medio de toda esta situación ya empiezo ya a reflexionar sobre mi vida y empiezo a sentirme o a ver que si en el seminario al final, en ese último año o en ese último semestre me sentía solo, ahora que estaba por fuera sí que me sentía mucho más solo. Estaba sin una persona que me apoyara emocionalmente. Yo no he sido una persona, yo he sido una persona muy reservada siempre, que nunca ha estado como, o nunca ha tenido amigos íntimos con los cuales hablar de sus cosas, que no cuenta nada en su familia, que lo vive todo solo, que lo sufre todo solo, que lo carga todo solo, por no cargar a los demás con mis problemas. Entonces, en medio de todo eso, esa bola de nieve se fue volviendo más grande, me empecé a sentir solo, sentía que el sufrimiento se hacía más grande, que el estrés se hacía más grande, y empecé yo a pensar en mi vida y a ver que estaba en una situación en la que estaba empezando de nuevo a una edad en la que ya no era un adolescente, a una edad en la que ya no era un joven que estaba saliendo de la adolescencia, y a una edad en la que mis papás no tenían por qué sostenerme, o mis hermanos tampoco. Ya debería ser una persona independiente, ya debería a esa edad tener por lo menos una carrera, por lo menos un año de experiencia laboral, o por lo menos tener el inicio de un hogar construido, pero aún así estaba en una universidad a esa edad, solo, sin nada, empezando de ceros, sin saber para dónde iba a ir, sin saber a dónde iba a llegar, y ese sentido de la vida se me empezó a volver en un panorama muy oscuro. Y en medio de toda esa situación empieza el llanto, empieza el dolor, empieza el sufrimiento y empieza a... uno cuando tiene dolor o uno cuando empieza a sentir que sufre, es muy común uno buscar culpables y muchas veces los busca fuera de uno. Y empecé yo a mirar quién había sido el culpable de todo esto y llego a una conclusión. Yo dije, estuve 6 años en un seminario, 6 años en los que pude haber hecho una carrera y la situación en ese momento debería ser diferente. Yo salí del seminario y por parte de la iglesia a la que le entregué todo no tuve ningún apoyo. No estoy trabajando para la iglesia no me está colaborando con nada. Yo me había ofrecido en varias parroquias a trabajar con la condición pues, de que el sacerdote me ayudara con mis estudios, no con los estudios, sino con los pasajes, al menos para ir a la universidad, pero no encontré apoyo. Entonces como que todo eso empezó a generar en mí como ciertos resentimientos de la iglesia. Y en definitiva, yo llegué a la conclusión de que el culpable de que yo estuviera así tan hundido en ese momento había sido Dios. Y yo empecé a decirle, 6 años entregados a ti, 6 años sacrificándome, 6 años dándolo todo, 6 años con sinceridad entregados a tu servicio, y ahora que estoy por fuera no encuentro un soporte. Me has dejado solo, decía yo, me dejaste sin nada. Estoy empezando acá de ceros, soy una persona que no tiene por qué estar siendo sostenida por sus papás y está siendo sostenida por sus papás, apenas estoy empezando una carrera, estoy en un lugar en el que no me acomodo porque yo sentía que no encajaba con los ambientes de jóvenes en los que estaba en la universidad. Entonces todo eso se empieza a volver en mí en un resentimiento interno muy fuerte y empiezo yo a cuestionar a Dios día tras día. Empiezo a echarle la culpa de todo lo que estaba empezando a pasar, de mi estancamiento, de mi oscuridad, y empiezo yo a raíz de ver que la iglesia también me había como abandonado, o Dios a través de la iglesia me había abandonado, empiezo yo a tener cierta aversión hacia la iglesia y me empiezo a alejar mucho más. Entonces toda esa soberbia espiritual o toda esa soberbia intelectual que yo había adquirido en la biología, ahí se hizo mucho más fuerte. Entonces ya empezaba yo a buscar motivos para atacar a la iglesia, a buscar motivos o lecturas que me hablaran contra Dios, a empezar a buscar textos que
fueran burlescos contra la iglesia, contra todo lo sagrado, y empecé yo a meterme en medio de todo ese ambiente, de una lejanía absoluta. Yo empecé a ver a la iglesia como mi enemiga y a Dios en cierta medida también como mi verdugo. Entonces empiezo yo a alejarme, y estando yo en esa situación, entonces caigo en un vacío profundo, en una pérdida de paz que yo nunca había sentido. Yo dejo de frecuentar los sacramentos. Yo prácticamente estuve 2 años sin pisar una iglesia, sin pisar un templo, y cada vez mi situación o mi relación con el Señor se iba resquebrajando más. Yo en medio de mis estudios aprendí a escribir poesía, y de hecho yo tengo algunos textos escritos poéticos, y la poesía también se volvió un motivo para atacar la fe. Empecé a crear una serie de textos poéticos contra la iglesia y contra Dios que eran blasfemos, supremamente blasfemos, pesados, feos, asquerosos, diría yo, que realmente ahorita que yo pienso en ellos me generan náuseas. Creé un texto pesadísimo que se llama Letanía a los Santos, pero eran unas letanías blasfemas, supremamente blasfemas. Son textos que ya eliminé, que ya destruí, pero que en su momento se convirtieron como en canalizadores para sacar toda esa rabia y todo ese resentimiento que tenía hacia lo sagrado. Me volví un blasfemo, escupí al Señor, lo insulté, fue una cosa terrible. Mi lejanía fue bastante grande, pero a medida que yo más me alejaba, mi vacío se iba volviendo más grande. Mientras más me alejaba, mi tristeza se hacía más grande. Mientras más me alejaba, mi amargura se hacía más grande. Y de hecho, la amargura que yo llegué a sentir estando en esa situación fue una cosa impresionante que nunca había sentido. Y cuando uno se aleja del Señor, uno en definitiva se aferra a cualquier otra cosa. Es ahí donde el vínculo con mi perro se volvió en mi seguridad más grande. Mi perro, si antes era mi parcero, ahora era mucho más parcero, ahora era mucho más amigo, el vínculo se volvió supremamente especial. Y no era mi Dios, pero para mí lo era todo, era un ídolo prácticamente ya. Todo giraba en torno a él, todo circulaba en torno a él. Él era el pensamiento mío de todos los días. En todo el día solamente quería llegar para verlo, para salir con él, mi distractor. Él fue el refugio en medio de toda esa situación de amargura. Sin embargo, a pesar de mi lejanía, en esos días, mientras más me alejé, empezó a llegar un texto bíblico a mi mente, que es el texto de Pablo en la carta de los Filipenses, que dice que el Señor llevará a feliz término la obra que ha empezado en ustedes. Ese fue un texto bíblico que me empezó a llegar en esos días. Yo salía con mi perro y me llegaba el texto bíblico. Yo estaba en cualquier lugar o trabajando o estudiando y me llegaba el texto bíblico. Y empecé a tomar ese texto bíblico o tratar de encontrar una explicación de por qué estaba pensando tanto en ese texto bíblico. Y llegué a la conclusión de que quizás estaba pensando en él para darme cuenta de que en cierta medida la palabra de Dios no era como tan verídica y que eso no iba a suceder. Yo decía, estoy tan hundido, estoy tan resentido, estoy tan alejado y tan decidido a no volver, porque yo decía que los 2 peores errores de mi vida habían sido irme a prestar servicio militar y haberme ido para un seminario. Y yo dije, nunca, jamás en la vida volvería a un seminario, jamás volvería a un proceso de formación para ser sacerdote. Dije un nunca rotundo. Le dije al Señor que se alejara de mí, que se separara de mí, que ya no lo quería en mi vida. Y en medio de todo eso, ese texto bíblico, yo decía, tan hundido estoy y tan terriblemente alejado estoy, que yo creo que ese texto es imposible de que se cumpla. Incluso se lo puse al Señor como un reto. Y yo le decía, vamos a ver qué tan cierto es, y ya no hay nada que rescatar acá, decía yo. ¿Qué sucede? Que en toda esa situación, entonces ya empiezo a cuestionar todos esos carismas de los que les hablé que tenía en el seminario. Viéndolo con mis propios ojos, lo que el Señor hacía, viendo la obra del Señor y siendo testigo y un instrumento de todo eso, empecé a cuestionarlo todo. Empecé a considerar que todo eso era simplemente un acto como consecuencia de superstición o de sugestión, que no era algo realmente espiritual, que no era algo realmente divino, que todo simplemente era obra de la sugestión de la gente, de la sugestión mía. Empecé a cuestionarlo absolutamente todo. Y la racionalidad en la que caí fue una cosa que abrumadora, quería encasillar todo en la razón, quería encasillar todo en mi mente, quería entenderlo todo, y a partir de ahí, lo típico, lo que no entiendes, lo desechas. Así me volví, así hasta ese punto caí.
Pero entonces, como les decía, la amargura empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y hubo dos cosas que aunque yo atacaba todo en la iglesia, aunque lo atacaba todo, aunque blasfemaba incluso contra el mismísimo Jesús, hubo dos cosas que yo nunca fui capaz de atacar. La primera, la Eucaristía. Aunque quería, Hermano, déjeme adivinar la segunda. dígame cuál es la Déjeme segunda. adivinar. Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. María. Exactamente. Y perdón por interrumpirte. Ahí está atrás. Pero es que ahí la tenemos. Sí, En la advocación de Guadalupe. exactamente. Dos cosas que yo no pude atacar, la Eucaristía y la figura de la Virgen María. No fui capaz. Por una parte, porque a mí la Eucaristía me dio demasiado. Como les digo, yo no es que hubiera dejado de creer en Dios, yo seguía creyendo, pero ya lo miraba como un verdugo. Y aún a pesar de eso, yo decía, yo en el seminario, en mi vida de seminario, sentí tanta paz y recibí tanto de la Eucaristía, que es imposible que yo viviendo lo que viví lo niegue. Yo no soy capaz de negarla. O sea, y yo incluso a veces pensaba, yo decía, a pesar de cómo estoy, a pesar de lo lejos que estoy, yo no soy capaz de atacar la Eucaristía. Hay algo que aunque quiero meterlo dentro de la razón, sin embargo, internamente hay algo que se sembró que no lo puedo negar. Es una experiencia súper extraña, que en medio de mi apostasía, yo no, en mi corazón no fuera capaz de no creer en la Eucaristía. Eso es una cosa que yo hasta el día de hoy no puedo entender cómo sucedía. Y lo otro es la figura de la Virgen María, la figura de la madre, o sea, la mamá, la figura de la mujer, de la delicadeza. María es el rostro tierno de Dios, María es el rostro dócil, el rostro sutil, es ese instrumento, es ternura pura. Y yo cuando pensaba en María, solamente se me ocurría esa palabra, ternura. Y lo tierno uno no lo ataca. Cuando uno tiene la experiencia de lo tierno es imposible atacarlo. Y yo pensaba en ella como para pensar de pronto en blasfemar o en atacarla y no era capaz. No me daba la voluntad, no me daba la fuerza, no me daba la razón, no me daba la intención. Fueron las dos únicas cosas que yo no pude atacar. De resto lo ataqué todo. Hasta el punto de que para mí Jesús, el solo nombre de Jesús, se me volvió la cosa más extraña y lejana del mundo. Yo llego a un momento que fue súper, súper extraño, en el que yo recuerdo el día en que paseando con mi perro, yo dije Jesús y cuando dije Jesús sentí la palabra como si fuera la cosa más vacía que pudiera pronunciar. Y se me vino una imagen a mi mente y es una imagen de total oscuridad en la que esa palabra no me generaba nada y en el que sentía a Jesús como algo supremamente lejano. Para mí decir Jesús ya era como decir, no sé, Mahoma, decir Buda, decir Vishnu, decir Ganesh, que son los dioses hindúes, decir cualquier barbaridad, una cosa que no conocía, lejana. Y ahí fue donde me di cuenta que Jesús lo deseché o lo ataqué tanto que lo tenía prácticamente por fuera completamente de mi vida. Aunque él no estuvo por fuera porque siempre estuvo ahí, pero lo empecé a ver de esa forma. Yo decía, y en ese momento yo me empecé a cuestionar y a decir, es increíble que después de toda la fe que yo tuve, de todo ese proceso tan bonito de seminario, en este momento sienta a Jesús tan extrañamente lejano. Es que no me dice nada. Pienso en él y es como pensar en un personaje que no conozco y que nunca he conocido y que no me interesa conocer. Eso fue una de las cosas que a mí más me cuestionaron. Y en medio de eso, el vacío seguía creciendo, la amargura seguía creciendo. Y en medio del vacío y la amargura, la soledad, y con la soledad, el llanto. Empecé a llorar, empecé a sentirme hundido, empecé a sentirme encerrado, empecé a sentirme estancado. Y en medio de toda esa situación, hubo un día en que senté cabeza y empecé a pensar en mi vida pasada. Y empecé a decir, a pesar de toda la situación en la que estoy, a pesar de toda la angustia, a pesar de toda también de mi apostasía, de mi amargura, de mi resentimiento hacia Dios, hacia la iglesia, tengo que reconocer que la paz que un día sentí en el seminario, nunca más la he vuelto a sentir. Todo eso que yo viví en ese espacio de silencio, en ese espacio de estar íntimamente con el Señor, de estarme formando para ser sacerdote, esa tranquilidad, esa serenidad, eso especial de ese contacto continuo con Él, no lo volví a sentir. Hermano, Sí. me gustaría preguntarte
una cosa que dijiste al comienzo, ¿no? Comentaste que hubo un tiempo en que trataron de trabajar con magia, ¿no? Con brujería, pues la familia, ¿no? Desde mi ignorancia, ¿no? Porque no tengo la profundidad del conocimiento de lo que se ha vivido y lo, ¿no? Podríamos pensar que ha podido haber ese agente externo de la brujería en el cual eso ha podido interferir en su formación en el seminario o en diferentes áreas de su vida. Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque es que inicialmente cuando a nosotros nos hicieron esos trabajos, inicialmente nos dimos cuenta que el ataque fue directamente contra mi papá, Ajá. por un tema de envidias. El ataque fue directamente contra mi papá, pero junto con mi papá también iba la familia. ¿Su papá Entonces, vive, hermano? sí, él ¿Vive? vive, él Vive, vive. vale. Cuando nosotros salimos de ese pueblo, él tuvo un proceso de oración, de liberación y demás, en el que tuvo un proceso de sanación bastante bonito. Qué bueno. Nosotros fuimos testigos de muchas realidades espirituales pesadas, sobre todo él fue el que más se cargó con todo eso, pero entonces él tuvo un proceso como de sanación, de liberación, de salida de toda esa situación a partir de la oración de un obispo. Pero entonces yo sí diría, o yo sí creo que a nosotros, aunque el ataque fue directamente contra mi papá, esa gente cuando se decide atacar a alguien también quiere llevarse la familia, ¿cierto? Detrás. Entonces yo sí creo que a nosotros como hijos y a mi mamá y demás, también por los lados nos hicieron algún tipo de trabajo. Y nosotros además cometimos un error. Y es que antes de conocer todo este tema de la fe y de la renovación, nosotros empezamos a frecuentar los hechiceros para que nos borraran la hechicería, que es muy típico. El chamán para que me quite la brujería, el hechicero para que me quite el mal que me hicieron, el amuleto, cargar el amuleto para tratar de combatir el mal sin saber que nos estábamos contaminando más. Entonces, yo sí creo que hubo algo de influencia ahí, porque es que lo que nos hicieron no fue un trabajo suave, fue algo pesado. Tan pesado fue tan pesado, que el día que mi papá tuvo un proceso o el proceso final de liberación, la persona que nos hizo el mal murió ese día. Entonces, es como, y yo he escuchado de algunos exorcistas que precisamente una de las condiciones, o eso llega a pasar en muchos momentos, en los que prácticamente cuando Satanás ya hace la obra o llega a un punto en que ya no puede avanzar más, prácticamente va a tomar el alma de la persona que hizo el pacto con ella. Entonces, prácticamente el mismo día que mi papá tuvo ese proceso de liberación, ese mismo día en la noche, nos cuenta una persona pues que estuvo con la persona implicada. La persona estaba en la sala sentada en una silla y simplemente se desplomó, cayó al suelo y cayó muerta, así de la nada. Entonces, eso para nosotros fue muy impactante. Entonces, eso indica que el trabajo que nos hicieron no fue una cosa suave, fue una cosa pesada. Tuvo que Así ver es. ahí, yo sí creo que tuvo que ver ahí. Y entonces, sí, en esa situación, yo considero que el otro estuvo intentando de que yo me hundiera mucho más, ¿sí? Y en ese último tramo del seminario, yo siempre he considerado que toda esa influencia que yo tuve también venía de él. En parte por mi abandono de la oración, porque no me revestí ese escudo que nos da la oración, y en parte también porque él todavía tenía su remanente ahí conmigo. Entonces yo salí precisamente por todo ese tema. ¿Qué sucede también? Que en medio de todo ese extrañar ese ambiente de seminario, como les decía, o esa paz más bien, esa paz que yo sentí de esos espacios, yo empecé a formarme en mi mente una figura, que es la figura del hijo pródigo. El hijo pródigo que pide la herencia a su padre, se va, se la malgasta, pierde absolutamente todo, hasta el punto de que termina metido de cabeza con los cerdos en el fango, comiendo de las algarrobas, en la inmunda, en lo peor de la vida, en lo más impuro. Estando en lo más impuro es cuando se pone a pensar en lo que perdió y a extrañar la casa de su padre. Ahí fue donde yo me empecé a sentir así. Cuando yo decía, estoy tan amargo, estoy tan perdido en la oscuridad, mi paz está tan lejos, que extraño la paz que sentía anteriormente. Empecé a sentirme como el hijo pródigo. Y al sentirme como el hijo pródigo, empecé a desear volver a tener esa paz.
Y en cierta medida, a pesar de mi resentimiento, empecé a hacer intentos por orar, empecé a hacer intentos por acercarme de nuevo, pero la frialdad era tan intensa, la frialdad era tan pesada que sentía que no era capaz de salir de ahí. Yo decía, no, es que no soy capaz. Quería orar y como que no me daba la fuerza. Quería intentar acercarme, incluso había días en que hacía propósitos de mañana voy a ir a una Eucaristía, pero ese mañana nunca llegaba. Entonces era como querer volverme a acercar a lo que me dio paz en medio de mi resentimiento, pero no era capaz, no era capaz, por mi voluntad no era capaz. En esos días establezco relación con una niña, que era es una persona de fe, yo era una persona pues de fe en ese momento, con una mamá muy mariana, y cuando yo establezco la relación con esa persona, yo digo, bueno, por acá puede ser el gancho a través del cual yo pueda de pronto acercarme un poco más y esta persona me puede ayudar. Pero todo fue una ilusión porque la relación duró 4 meses, no duró mucho. Pero entonces la relación con esa niña me llevó a hacer una oración porque me di cuenta que quizá esa podía ser la única salida. Yo decía, hice una oración no humilde, más bien retadora, porque yo me volví un ser retador contra el Señor, hacia el Señor. Y yo decía, Señor, si usted quiere que yo salga de acá de donde estoy, me doy cuenta, usted ve que yo estoy intentando, pero no puedo, no soy capaz. Entonces, dame una persona, dije yo, dame una persona, dame una mujer, porque yo decía, la persona que me saque esto tiene que ser una persona que genere conmigo un vínculo muy fuerte que me arrastre. Es la única manera. A raíz de la relación que tuve con esta niña me di cuenta de ello. Entonces yo dije, dame una mujer, lo único que le voy a pedir. Dame una mujer, si usted me quiere sacar de esto, de la situación en la que estoy, dame una mujer de fe, una mujer de iglesia, una mujer ejemplar, que genere un vínculo profundo conmigo y que me saque de donde estoy, porque por mí ya me di cuenta que no voy a poder. Y el Señor no se queda con nada. O sea, uno a veces es muy falto de fe y uno piensa que es que las oraciones a veces se las lleva el viento. Pero a raíz de todo esto yo he comprobado que el Señor se toma en serio cada palabra, cada una de las palabras. A partir de esta oración empiezan a suceder varias cosas. Como yo siempre digo, Dios es un perfecto ajedrecista que empieza a mover sus fichas a su manera, empieza a destruir y va a sacar del tablero las fichas que tiene que sacar hasta que termina dándole jaque mate a uno. Y a mí me dio jaque mate. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empiezan a moverse ciertas realidades en mi vida en las que yo estando en la universidad, a raíz pues de esa dificultad como para generar vínculos de amistades, sin embargo, generé vínculos con pocas personas, y entre esas con una mujer, con una niña que era una de mis mejores amigas en ese momento. Era una personita que para mí era muy especial y que lamentablemente tenía unos problemas de depresión muy fuertes. Tuvo varios momentos o varios intentos de suicidio. Y el asunto es que en muchos momentos en los que de pronto estaba en depresión, en los que de pronto estaba mal o estaba angustiada, yo trataba de alejarme porque no me quería cargar con esa energía negativa que ella tenía. Entonces no fui tan buen amigo en ese sentido tampoco. Y yo decía, no, los intentos que ella ha tenido de suicidio es simplemente un arrebato que tiene momentáneo, pero yo no creo que ella haga nada. ¿Sí? Entonces yo siento que no tuve la suficiente compañía hacia ella y sucede algo y es que en el año 2021, en diciembre, ella el 25 de diciembre, estando en un trabajo pues de la universidad por fuera, ella escribe una carta hablando de todos sus sueños para el año 2022, de todo lo que quería lograr ya cuando nos graduáramos, y fue una carta bastante bonita. Eso fue como entre el 25 y el 28 de diciembre creo que fue que la escribió, pero resulta que el 31 de diciembre del año 2021 tuvo una crisis depresiva muy fuerte y termina quitándose la vida. Cuando ella se quita la vida, a mí me dan la noticia el 1 de enero del año 2022 y eso a mí me acabó de destruir. Me acabó de destruir. Yo no pensé que eso fuera una realidad. Me sentí culpable en parte por la decisión que ella tomó porque sentí que no la acompañé lo suficiente y se volvió la muerte de ella en una carga para mí, en un peso muy grande, en una culpa muy grande.
Yo hasta el día de hoy, todos los días, mi rosario va por ella, mi Eucaristía va por ella, la incluyo en todas mis oraciones porque ya no me queda nada más por hacer. Pero fue un peso muy grande que a mí me hundió. Si yo estaba amargado, estaba sin paz, estaba angustiado, estaba en la inmunda, como decimos, estaba en lo peor de mi vida, estaba en medio del fango y de la oscuridad, la muerte de ella se convirtió en un aliciente más para que mi resentimiento hacia Dios creciera. Y yo decía, Dios mío, o sea, tú no tienes misericordia conmigo, ¿hasta dónde me vas a pisotear? Decía yo. O sea, ¿qué más sigue? ¿Qué más se viene? ¿Qué más me vas a quitar? O sea, hasta qué punto vas a ser un verdugo para mí? Le decía yo. Luego de haberle hecho la oración que les dije hace un momento, por la mujer. Esto se volvió en un peso muy grande, en un peso muy grande. Yo me gradué en el año 2022, hace 2 años, hace poco, como médico veterinario, y es aquí donde viene un desenlace muy bonito de esta historia. Cuando yo salgo cuando me gradúo, inmediatamente consigo trabajo en un lugar, en una clínica veterinaria acá en Medellín. Y cuando yo llego a esa clínica veterinaria, en los primeros días me entero de algo, y es que los propietarios de la clínica eres un grupo familiar que tiene una devoción muy especial por la Virgen María. A mí eso me generó como cierto, no sé, como cierto cuestionamiento, pero lo dejé ahí. Pero sucede que estando trabajando en ese lugar, un día, en medio de un trajín muy grande, de un día muy agitado, llega a consulta una mujer que yo la hago pasar, y cuando ella ingresa, se sienta al frente de mí, llevaba un perrito, un Shih Tzu, eh, y cuando ella se sienta yo la miro y me doy cuenta que ella tiene una camiseta blanca con una imagen de María Auxiliadora. Creo que tenía una medalla creo que también tenía la medalla milagrosa. Cuando yo la miro, yo dije inmediatamente, esta persona es una persona obviamente muy devota de la Virgen, dije yo, pero cuando le miro los ojos, el brillo de los ojos de esa mujer a mí me dejó impactado. Y mirando a esa mujer, fue como si mi vida rebobinara. Y me fui hasta el seminario en el cual, en medio de mi recuerdo, en el cual, cuando yo pensaba en que una de las cosas que yo más anhelaba era poder desarrollar una devoción especial por la Virgen. Yo en el seminario quería tener eso. Yo decía, yo quiero desarrollar una devoción muy especial por la Virgen María. Yo compré una imagen, la metí en mi habitación, una imagen de la Rosa Mística, pero entonces yo hacía el propósito de rezar el rosario en el seminario, y si lo rezaba 2 días seguidos era mucho. Yo después de eso no era capaz, no seguía, no, yo me forcé a generar una devoción mariana y no pude, me esforcé, porque yo sentía que los sacerdotes devotos de la Virgen tienen algo muy especial, que las personas devotas de la Virgen María o que aman a la Virgen María tienen un brillo diferente, tienen algo muy distinto, eso es algo que yo siempre he percibido. Y por eso esta mujer me llevó a recordar eso. Y el brillo de los ojos de esa mujer a mí me dejó impactado, me dejó estacado en la silla en la que yo estaba. Y en un momento a otro yo reaccioné y bueno, le hice una serie de preguntas. Yo ya me empezaba a sentir algo incómodo porque esa mujer no me quitaba a mí la mirada de los ojos, me miraba en todo momento. Entonces yo en medio como de mi incomodidad tomé el perrito que ella tenía, lo examiné, empecé a hablar con ella y a darle ciertas explicaciones, y a todo lo que yo le decía, ella de una forma muy dócil me decía, listo doctor, claro doctor, como usted diga doctor. Y en la sola voz, la dulzura de la voz de esa mujer, la expresión de ella en sí física, el brillo de la mirada, o sea, era de una dulzura impresionante. A mí me impactó mucho y hasta el día de hoy yo sigo diciendo, o sea, ese fue un punto trascendental en este testimonio, encontrarme con esa mujer. No recuerdo su nombre, no sé quién es, nunca volvió por esos lares, nunca la volví a ver, pero terminó la consulta, ella se fue y para mí fue algo tan que me conmovió, que me conmocionó tanto que yo tuve que salir en ese momento a tomarme algo. Pero entonces sí me dejó un recuerdo y eso se volvió un recuerdo que me cuestiona hasta el día de hoy. Y en esos días, en el comedor de la clínica, en una de las sedes,
hay una imagen grande de la Virgen María, yo tenía que pasar por ahí y yo decía, no, es increíble que yo, estando tan resentido contra la iglesia, todo me hable de la iglesia aquí. En fin, yo finalizo mi trabajo allá, yo decido renunciar como al año y consigo trabajo en otro lugar, pero entonces ahí estaba todavía como ese tema de la amargura, ese tema del dolor, ese tema de la angustia, ese tema del vacío, ese tema de la tristeza, no se iba, me sentía muy solo, muy solo, y mi perro cada vez se volvía más en mi refugio, cada vez más, el peso también del suicidio de mi compañera, y sucede algo ya muy especial hace un año, en el mes de mayo. Hacia el mes de abril yo descubro que mi perro tiene una enfermedad cardíaca, pero mi perro estaba estable. Y resulta que el 1 de mayo del año 2023, mi perro tiene una recaída súbita, un edema pulmonar, del cual yo no lo puedo sacar y se me muere. Cuando se me muere mi perro, teniendo en cuenta de que mi perro lo era todo en ese momento para mí, ese 1 de mayo, yo me voy al suelo. Me voy al suelo, yo dije, si lo único que a mí me ayudaba a soportar mi soledad era mi perro, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy sin piso, estoy sin base, estoy sin consuelo, estoy sin quien me ayude a canalizar estas emociones, estoy sin nada, me siento sin nada. Yo en ese 1 de mayo la pasé muy mal a raíz de la muerte de mi perro. Y el día 2 de mayo estaba tan desesperado que yo en esa noche no dormí. El día 2 de mayo en la mañana me levanté muy temprano, me organicé, tomé mi moto y arranqué, me fui para cualquier lado buscando distracción. Iba hacia el oriente de la ciudad, pero en medio del camino decidí cambiar de dirección y me fui hacia el norte y llegué a un municipio llamado San Pedro de los Milagros, que queda a 1 hora y media de la ciudad de Medellín. Llegando a ese municipio, yo llego al parque, a la plaza principal, me bajo de la moto y yo durante todo el camino iba llorando. Y cuando me bajo en la plaza, yo miro la iglesia y yo digo, quizá ahí es la única parte donde puedo encontrar algo de paz. No encontré dónde más entrar. Y entré a esa iglesia y recuerda que yo te decía, o yo les decía, que una de las cosas una de las cosas que yo no había podido atacar era la Eucaristía. Yo seguía creyendo que Jesús estaba ahí, pues me fui para el sagrario. Llegando al sagrario, yo me senté y yo cuando empecé a tener mi relación con la niña esta, que yo les digo la segunda, que era una persona de fe, por ella empecé a ponerme otra vez este rosario. Lo empecé a cargar a mi cuello, más que por devoción, era porque me gustaba el rosario, o sea, por ser de plata y demás. Pero ese día lo llevaba colgado al cuello y cuando yo llego al sagrario, yo me siento y lo primero que hago es quitarme este rosario y empezar a rezarlo. Se me había olvidado ya los misterios, ya no me acordaba de los misterios, de nada. Simplemente fue un rosario a punta de Padre Nuestros y Ave Marías. Y mientras yo rezaba el rosario, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y era un descargar todas esas emociones ante el Señor por medio del rosario. Y era un proceso como de liberación interior, de soltar todas esas cargas en ese lugar. Y yo termino el rosario y cuando me logro medio calmar, yo dije, listo, me voy. Señor, yo no sé qué tú vas a hacer conmigo, pero necesito ayuda, le dije. Yo salgo o yo me levanto y cuando voy hacia la puerta de salida, me doy cuenta que a mi lado izquierdo hay un confesionario abierto con un sacerdote ahí al interior. Yo no pienso para entrar, yo iba hacia la puerta de salida y no sé por qué, sin pensarlo, desvío y me meto al confesionario y me siento. Cuando yo me siento, yo caigo en cuenta y yo digo, ¿yo qué acabo de hacer? O sea, sin pensarlo, fue como si algo me estaba llevando o alguien me estaba llevando. Yo me siento ahí y yo le digo al padre, yo no sé qué hago acá, pero hablemos. Empiezo a hablar con él y lo que empezó como una conversación terminó como una confesión. Yo termino descargándole todo, contándole mi vida, contándole la situación por la que estaba, contando todo lo que había acabado de vivir. Empiezo a contarle mis pecados, mis blasfemias, mis insultos hacia el Señor, la forma en que lo traicioné. Empecé a generarme esa imagen de que yo he sido lo peor del evangelio, he sido el Judas que lo traicionó, he sido el hombre al que le dieron los talentos y los enterró por temor al juicio de Dios, he sido el hijo pródigo, he sido el Pedro que lo negó, he sido el Pedro que después de haber andado con él, estado con él, se fue, luego de que Jesús fue crucificado, volvió a su vida de antes de pescador, volvió atrás, he sido todo lo peor del evangelio. Y me sentí así en ese momento.
el sacerdote en ese instante habló conmigo, me dio unas palabras muy sabias, me dio la absolución, y para mí esa confesión fue clave. Yo salí de ese confesionario siendo una persona diferente, aún con mucha amargura, pero sentía que cosas estaban cambiando. Estaba decidido a irme y tampoco pude salir de la iglesia, porque es que me di cuenta que estaba cercano a empezar la Eucaristía del mediodía. Yo dije, bueno, me voy a quedar a la Eucaristía. Yo me quedo a la Eucaristía, eso fue el 2 de mayo del 2023, y cuando empieza la Eucaristía, en medio de la Eucaristía, hacen la novena a María Auxiliadora. La imagen de la mujer que me visitó en el consultorio de la clínica, que tenía en su camiseta, era la imagen de María Auxiliadora. Ese día era martes 2 de mayo del 2023, y ese martes, como todos los martes, son martes de María Auxiliadora. En medio de la novena empiezan a hacer un canto que muchos conocen, que es una ejaculatoria realmente, que aquí la hacemos cantada, que es Consuelo del Cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Esa es la ejaculatoria. Cuando se empezó a hacer ese canto, yo me bañé en lágrimas. Me bañé en lágrimas y empecé a sentir un calor interno, como un proceso de sanación interno, como un abrazo diferente, como si estuviera siendo abrazado por dentro. Y empecé a generarme la imagen de una llama en medio de la oscuridad, de una oscuridad absoluta. Es ahí donde me di cuenta que hubo una llamita que nunca se apagó en mi corazón, que era la llama de la Virgen presente en mi vida. Las oraciones de mi abuela, que me enseñó, a las que me acercó siendo niño, estaban surgiendo efecto en ese momento. O habían surgido efecto durante todo el tiempo, pero en ese momento el efecto fue mucho más fuerte. Terminó esa novena, yo pasé a comulgar después de pensarlo mucho, porque me sentía supremamente avergonzado con el Señor. Después de pensarlo, pasé al final de la fila, yo comulgué y salgo, pero cuando salgo, yo era otra persona. Y me doy cuenta que saliendo de esa iglesia, saliendo de esa parroquia, salgo con una sed que yo nunca había tenido por esta oración. Para mí es una cosa supremamente impactante, porque después de yo estar tan alejado y después de en el seminario haberme forzado a rezar el rosario a mí mismo, haberme forzado a una devoción mariana, a partir de ese día sentí el rezo del rosario como algo placentero y necesario diario. Sentía todos los días una sed de rezar el rosario, y empecé a volverme una persona de rosario diario. Y empecé a ir a la Eucaristía diariamente de nuevo, retomé la Eucaristía. Ir al rosario todos los días, tenía que rezar el rosario todos los días, si no, yo no podía estar tranquilo. Rosario de Eucaristía. Y empieza un proceso muy bonito en el que yo me cuestiono y yo digo, es increíble que ahora para mí esto sea tan fácil cuando antes fue tan difícil. Y es ahí donde me doy cuenta que Dios en ese momento me dio el don, y que rezar el rosario diario es un don que Dios da. Por eso les decía la oración, la frase al principio de San Juan Damasceno, que María es un arma de salvación para aquellos a los que Dios quiere salvar. Cierto día, cuando estaba rezando el rosario, al finalizar, siento que interiormente algo me dice, Holmes, siéntate a pensar, porque hay algunos elementos en la vida en los cuales no has reflexionado, y cuando reflexiones en ellos te vas a dar cuenta de algo de lo que no te has dado cuenta. Eso fue algo que me llegó en un momento de oración. Y yo hice el ejercicio y me senté a pensar, y yo, vamos a ver, los momentos más importantes de mi vida, de mi fe. Yo nací un 19 de julio, 3 días después de la fiesta de la Virgen del Carmen. Fui bautizado en la parroquia La Inmaculada Concepción del municipio de Amalfi, una parroquia dedicada a la Virgen María. Mi primera comunión y mi confirmación la hice en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, en el municipio de Remedios, otra parroquia dedicada a la Virgen María. Yo ingreso al seminario, a la Congregación de Jesús y María, a un seminario que se llama Val-María, en francés, que en español significa el Valle de María. Bajo la espiritualidad del padre San Juan Eudes, que es considerado el doctor y apóstol al culto litúrgico de los Sagrados Corazones. Él fue el que empezó a desarrollar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y María. Desde en los mismos días de María Lacoque, él empezó a desarrollar como tal ese culto y a propagarlo, con una devoción mariana muy especial, María presente ahí presente, María presente ahí en ese momento.
Lo único que conservé, algo que no les había dicho, es que cuando yo generé o cuando yo apostaté de mi fe y cuando yo peleé con Dios, de esta habitación, yo saqué todas mis imágenes, saqué la imagen de San Miguel Arcángel, saqué una imagen que tenía de la Santísima Trinidad, boté todos mis libros de espiritualidad, destruí todos mis libros, prácticamente yo me desconecté del todo de la iglesia. Lo único que yo conservé en mi habitación fue este cuadro. Esta es una imagen de la patrona de Colombia, que es la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Lo conservé simplemente porque el cuadro me gustaba por rústico, solamente por eso, pero yo decía, al fin y al cabo es una imagen que no se nota mucho, entonces no es que ande pensando mucho en la Virgen, pero fue lo único que conservé. Entonces yo les decía, lo único que conservé en mi habitación en ese momento fue un cuadro de la Virgen. Cuando yo empiezo a trabajar en un lugar en el que los propietarios del lugar tenían una devoción mariana muy especial. Empiezo a pensar de nuevo en la mujer que me visitó en ese consultorio, que fue a consulta ese día. Empecé a pensar en la muerte de mi perro, que fue el 1 de mayo, el primer día del mes de María. La conversión mía, o esa reconversión, se dio el 2 de mayo, un martes de María Auxiliadora. Ese día salí con una sed especial por rezar el rosario. Y es ahí donde yo me doy cuenta que todos esos momentos estuvieron siempre alrededor o en torno a la mujer, que una mujer que siempre estaba presente. ¿Se acuerdan de la oración que yo había hecho, que necesitaba una mujer que me acercara al Señor, una mujer de fe? Ahí el Señor me estaba diciendo que me estaba entregando esa mujer desde mucho antes y que esa mujer era ella. Así es. Prácticamente el Señor como que dándose cuenta, el Señor que es un eterno presente, dándose cuenta de la oración que yo le iba a hacer un día, desde el principio me respondió y me entregó a María. Y era como diciéndome, tú me estás pidiendo una novia, me estás pidiendo una esposa, te voy a dar algo mucho mejor, la más grande de las mujeres. Me estás pidiendo una mujer de fe, te voy a dar la mujer que ha tenido más fe sobre esta tierra, con quien vas a generar ese vínculo especial que tú me has pedido, y esa mujer va a ser mi madre. A partir de ahí, eso fue como un rayo de luz que a mí me iluminó y yo empecé a llorar. Empecé a llorar, yo no lo creía, yo me llené de un gozo impresionante, de una alegría inmensa, y mi amor por la Virgen se volvió una cosa extraordinaria. Si yo antes quería amar a la Virgen, nunca pensé que la iba a amar como la amo ahora. Y a partir de mi amor a la Virgen y el rezo del rosario, empiezo a amar muchas cosas que yo antes no amaba y a acercarme a muchas cosas que yo no me acercaba. Empiezo a amar la tradición de la iglesia, empiezo a encontrarle el valor al latín. Incluso empezó una sed por aprenderme el rosario en latín y me lo tuve que aprender porque no descansaba. Hasta no aprendérmelo, me lo aprendí de principio a fin, porque era como una necesidad. Empecé a amar la intercesión por las almas del purgatorio, se volvió una cosa fundamental en mi vida, en mi rosario, Bueno. diario, en mi rosario diario, en mi Eucaristía diaria. Yo por las almas del purgatorio yo nunca oraba, yo nunca rezaba, y ni siquiera estando en el seminario, porque... pero a partir de acercarme a esta oración se volvió algo fundamental día tras día en mi vida. La música sacra, todo lo que tiene que ver con la tradición de la iglesia. En ese mes de mayo, cuando yo tengo esa experiencia, era una sed continua por leer todo lo que tuviera que ver con la Virgen María, por ver videos, por formarme en ese sentido. Y es ahí donde me leo este rosario, este libro, que es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Y era un crecimiento muy bonito en esta fe hacia la Madre de Dios, que fue la que me llevó a Jesús. ¿Qué sucede? Que en medio de todo esto, en medio de toda esta experiencia, ya para ir entrando como al final del testimonio, ya entra en medio de toda esta experiencia, yo empiezo a sentir un deseo de dejarlo todo, de abandonarlo todo, de tirarlo todo, de venderlo todo. Y yo era como un ardor por entregarlo todo y montarme un hábito encima y irme de fraile, abandonarlo todo, absolutamente todo al estilo de San Francisco. Entonces, pero eso fue un deseo que Dios puso en mi corazón porque iba a haber una persona que se iba a convertir en un eslabón para el final de este testimonio. Es que yo empiezo a buscar comunidades franciscanas o con la espiritualidad franciscana y encuentro una comunidad, pues porque tenía como esa inquietud. Encuentro una comunidad mexicana que son los frailes pobres y las hermanas pobres de Jesús y María, así se llaman. Me pareció muy bonito lo que ellos hacían, la espiritualidad que tienen. Y me pongo en contacto con el encargado de la parte vocacional, le comento mi inquietud
y le digo que tengo como una inquietud intermitente, porque ese deseo de dejarlo todo era por días, era una cosa intermitente. Y él me dice, Holmes, te voy a decir una cosa, pídele signos al Señor, pídele señales al Señor y Él te las va a dar, para que sepas, siempre vas a tener la duda, pero para que sepas más o menos qué pasos vas a dar. Yo empiezo a pedir esos signos y él me dice, busca un director espiritual para que él te guíe y obedécele en todo lo que te diga, me dice. Todo lo que te diga, tómalo como si Dios fuera que te estuviera hablando. Yo empiezo a pedirle los signos al Señor. En esos días de mi conversión, yo hago un ayuno de 40 días a pan y agua. Por una parte, por la sanación interior, por la liberación y la ruptura de todas esas cadenas que hubieran quedado, de todo ese proceso de brujería que nos hicieron, de todas las cadenas que aún me vincularan pues a mis antepasados y demás, y también para que Dios me diera luz sobre qué camino debía seguir. En esos días yo llega pues, hago todo este proceso y en esos días intensifico mi oración, pidiéndole al Señor esos signos. Se me volvió una oración diaria el pedirle al Señor las señales. ¿Qué sucede? Que en esta Semana Santa que pasó de este año, luego del miércoles de ceniza, yo voy a la Eucaristía el jueves siguiente al miércoles de ceniza en la mañana, y luego de la Eucaristía yo llevaba una estampita de estas conmigo. Para mí el Padre Pío es uno de mis santos de devoción, es un modelo para mí. Yo llevaba una estampita de estas conmigo y cuando finaliza la Eucaristía, atrás de mí había una persona y no sé por qué me nació el deseo de regalarle la estampita. Yo me volteo y le digo, mira, yo te regalo. Él mira la estampita y dice, uy, el Padre Pío, qué belleza, muchas gracias. La persona se emociona y me dice, ya que tú me diste la estampita del Padre Pío, yo te voy a regalar otra cosita. Y él me regaló esto. Cuando me regala esto es como unas esquelas que hicieron de una parroquia que queda cercana, donde hay una imagen, así como está acá, de la Virgen María, con el Santísimo en su vientre. Es una capilla de adoración perpetua, de adoración las 24 horas. A cualquier hora del día que tú vayas, así sea en la madrugada, la encuentras para adoración. Yo llego allá el jueves, después del miércoles de ceniza, y me doy cuenta que el Señor me quiere ahí, por lo menos durante esa cuaresma. Y empiezo a hacer una hora de adoración diaria durante esa cuaresma, lo que hace que mi oración por los signos sea mucho más intensa, por saber qué es lo que el Señor quiere de mí. Un día que un día que me dirigí a hacer mi hora de adoración, la parroquia estaba abierta y el padre de esa parroquia, que yo no lo conocía hasta ese momento, ese día lo conozco en medio de una oración de liberación que estaba haciendo, me pareció impactante, y me doy cuenta la profunda espiritualidad mariana de ese sacerdote. Cuando yo me doy cuenta de eso, yo digo, ese va a ser mi director espiritual. Pido una cita y llega el día en que hablo con él. La cita no fue como yo me la esperaba, pero fue suficiente. ¿Por qué? Porque él atiende mucha gente, muchísima gente. Ese día yo llego donde él y cuando entro al lugar donde él estaba, él me dice, hermanito, ¿a qué vienes? Y yo le digo, padre, lo que pasa es que tengo ciertas inquietudes vocacionales y necesito una persona que me dirija. Yo quisiera que usted fuera mi director espiritual. El padre hace lo siguiente, él cierra los ojos y de un momento a otro me dice, vas a venir durante durante 2 meses a la Eucaristía de los domingos de esta parroquia. Y en una de esas Eucaristías en la homilía Dios te va a dar un mensaje. Y aparte de eso vas a hacer la novena de Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando él me dijo que hiciera la novena de Santa Teresita del Niño Jesús, para mí fue muy impactante. Él solamente me dijo eso. Yo salgo de ahí, cuando yo salgo, yo quedo como inconforme porque yo esperaba que él se sentara conmigo, me dijera cómo te llamas, contame de tu vida, qué inquietud tenés. No, solamente me dijo eso. Ven a la Eucaristía durante 2 meses, a la Eucaristía Dominical, a esta parroquia, que el Señor te va a dar un mensaje, y haz la novena a Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué me impactó cuando me habló de Santa Teresita? Porque cuando yo ingresé al seminario, hace muchos años atrás, el libro que más me impresionó y que más me tocó en la vida entrando al seminario fue este.
Historia de un alma. Yo entré supremamente tocado al seminario con este libro. Y ahora resulta que el padre me dice, haz la novena a Santa Teresita. Otra vez se cruza Santa Teresita en mi camino. Y yo dije, oh por Dios, ¿esto por dónde va? En fin, y yo decía, es increíble, pues yo quería que el padre se sentara conmigo, que hablara conmigo, pero bueno, si el fraile me dijo que le obedecieran todo, pues yo le voy a obedecer. Empiezo a ir los domingos a esa Eucaristía durante 2 meses, porque yo simplemente obedeciendo, sabiendo que o creyendo en que el Señor me iba a dar un mensaje especial en una de esas Eucaristías. Pasa el primer domingo, pasa el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Cuando llegó al sexto domingo ya estaba desanimado. Y decía, no, aquí no va a suceder nada. O sea, ya voy para el séptimo domingo y nada. Llego al séptimo domingo y tampoco. O sea, llegaban las homilías y obviamente pues en toda homilía uno encuentra un mensaje, pero algo específico para lo que yo estaba sintiendo, de si mi vocación si era de irme de religioso o no, de si era irme de fraile o no, no me llegaba. ¿Cuál era mi lugar en el mundo? Decía yo. Pero si pasa algo, y es que durante todos esos 8 domingos, ese deseo de ser fraile empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir y se empieza a apagar. Pero entonces sucede algo muy impresionante, para mí es muy impresionante, y es que el octavo domingo yo me despierto para ir a la misa, a esa parroquia. Cuando yo me despierto, yo me pongo a pensar y yo digo, es 12 de mayo, eso fue este 12 de mayo pasado, 12 de mayo, otra vez está mayo metido aquí. Y yo decía, ¿cómo es posible que el padre en marzo, que fue cuando yo hablé con él, me diga, ven durante 2 meses? ¿Por qué no me dijo ven durante 3 meses o ven durante un mes? Ven durante 2 meses. Y justo el último día cae el 12 de mayo, Día de las Madres acá en Colombia. Vísperas de la fiesta de la Virgen de Fátima, que es el 13 de mayo. Yo dije, uy, de pronto hoy es el día. Claro, voy yo a la Eucaristía. Cuando el padre celebra la Eucaristía, llega al momento de la homilía, él hace su homilía totalmente normal y yo muy atento a las palabras que él decía, muy atento, pero no sucedía nada. Cuando en medio de la homilía me sorprende que él saca este libro. Yo creo que el padre no sabe quién soy yo, ni se acuerda cuando habló conmigo, ni se acuerda de qué fue lo que me dijo, pero ese día sacó este libro y dijo, voy a leerles algo, dice él, voy a leerles algo de lo que dice, como era el Día de las Madres acá en Colombia, de lo que dice Santa Teresita sobre su mamá, dice él. Y lee un parrafito, que incluso yo creo que yo lo tengo por acá subrayado. Dice él que cuando Santa Teresita, en medio de ese amor que le tenía a la mamá, y sabiendo pues que el cielo es como el premio mayor para una persona, Santa Teresita desea que su mamá muera. Y el párrafo que él lee respecto a lo que Santa Teresita dice en ese sentido es esto. Es un escrito de la mamá hablando de Santa Teresita su infancia, y dice la mamá lo siguiente: la niña es un verdadero diablillo que viene a acariciarme deseándome la muerte. ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamaita? Cuando la reprenden, ella dice, pero si es para que vayas al cielo. Ese es el texto que el padre lee en la homilía. Cuando yo me pongo a pensar en ese texto, yo me doy cuenta que la respuesta está ahí. Y es como si a través de Santa Teresita y esa lectura en esa homilía, Dios me estuviera diciendo la respuesta está en la Madre del Cielo, la respuesta está en la Madre, la respuesta está en la Madre. Y yo pensando en eso, yo la respuesta está en la Madre del Cielo, la respuesta está en la Madre, cuando en ese momento me llega casi como un chispazo a la mente y al corazón, y yo inmediatamente abro los ojos y los pongo sobre una imagen de la Virgen de Fátima que habían puesto al frente donde yo estaba sentado. Y cuando yo miro esa imagen, yo digo, la respuesta está en la Virgen de Fátima. En ese instante fue una seguridad y una certeza de que el Señor, el día de la Virgen de Fátima, de la Madre del Cielo, me iba a conceder una gracia especial. Para mí eso fue supremamente iluminador. Cuando yo salgo de la Eucaristía, para mí todo ese día estuve pensando en eso, sabiendo que el día siguiente iba a pasar algo, y efectivamente. Cuando yo les decía que el tema de los frailes o ese deseo de ser fraile se fue mitigando, se fue apagando, pero el día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, desde que yo me despierto con un deseo intenso
por comunicarme con el sacerdote que fue mi formador en los padres eudistas. Era un deseo intenso desde que me levanté, un sacerdote con el que yo no hablaba desde hacía 11 años, desde que me retiré. Yo perdí todo el contacto con él. Conservaba aún el teléfono que lo había conseguido hace poco, pero entonces yo con él no hablaba desde hacía mucho tiempo. Y era como una voz interna que me decía, comunícate con el Padre, comunícate con el Padre, comunícate con el Padre. Yo me fui a trabajar y era continuamente era como esa insistencia, comunícate con el Padre. Y era una cosa que me acompañaba durante todo el día y que me empezó a desesperar, porque yo no quería hablar con él, porque me daba vergüenza, me daba pena, me daba, pues, por lo que había pasado y por mi gratitud. Pero en definitiva me terminó venciendo esa voz interior y en la tarde yo me decido a llamarlo, lo llamo, se alegra muchísimo cuando me escucha y le digo, Padre, lo llamo, yo quiero hablar con usted, pedirle perdón por muchas cosas, contarle muchas cosas de mi vida, simplemente quiero que me dé una cita. Él me da la cita para el sábado siguiente. Cuando yo voy a hablar con él, le comento todo, le hablo de todo, despejo muchas dudas, le cuento la inquietud vocacional que tenía con los frailes, cómo se fue apagando, pero hablando con él, el deseo de volver a los padres eudistas empezó a crecer. Y creciendo ese deseo y hablando con él, tuve la seguridad de que el Señor me quiere de vuelta. Y al tener esa seguridad de que el Señor me quiere de vuelta, desde ese día yo tomé la decisión de que voy a dejar mi carrera, de que voy a dejar mi trabajo, de que voy a dejar todo lo que he construido hasta el momento y de que me voy a ir de nuevo, a volver a reiniciar o a retomar mi proceso de formación para ser sacerdote. Y es un acto, es una situación que a mí me sobrepasa porque yo digo, o sea, todo es gracia, todo es misericordia, todo es bondad. Y yo digo, es increíble, Señor, que este hombre que te abofeteó, te flageló, te escupió, te insultó, te blasfemó, te atacó en la iglesia, que te insultó de las peores maneras. Es increíble que a este hombre que apostató contra la fe, que se alejó de ti, es increíble que le des una oportunidad de nuevas como esta y que le hagas nacer de nuevo en el corazón un deseo por volverte a servir entregándolo todo. Y es una cosa que a mí me sobrepasa y yo digo, es increíble, o sea, la misericordia del Señor, la capacidad de perdón, la capacidad de dar nuevas oportunidades, la capacidad de decir, empecemos de nuevo. A mí eso es una cosa que me abruma y me sigue abrumando todos los días, todos los días, todos los días. Pero si algo estoy seguro es que lo que el Señor me ha dado a raíz de toda la experiencia que yo tuve es algo que ya nada me lo puede quitar. Y que aunque yo cometí muchos errores en mi vida, con mi lejanía, con mi forma de tratarlo, con mi forma de alejarme, sin embargo todo Él lo transformó para bien, para mi crecimiento y terminó forjando en mí un ser con un pensamiento distinto, con una fe diferente, con una capacidad de creer distinta, con un amor por la iglesia que antes no tenía. Y fue como una escuela, o sea, en medio de la amargura y en medio del dolor, en medio de mi apostasía y en medio de mi pecado, Él transformó eso en una escuela para traerme aquí a donde estoy y para mostrarme cómo la gloria de Él puede resplandecer en medio de un vacío y en medio de una situación en la que uno siente que no hay esperanza. Para mí fue una cosa y sigue siendo hasta el día de hoy un motivo de una gratitud inmensa y por eso yo digo, Señor, aquí estoy dispuesto a dejarlo todo, a entregarlo todo y es la respuesta que le voy a dar. Y si sé responderle al llamado que me está haciendo, espero en 5 años o 6 años verme ordenado como sacerdote. Para la gloria de Dios. La gloria del Señor, sí. Pues hermanos Holmes, pues desde aquí, desde el canal, tenemos muchísimos hermanos que interceden tanto por las almas del purgatorio como por los sacerdotes y vamos a rezar por usted, por su tiempo de estudio en el seminario y por supuesto para esa futura ordenación
que si Dios quiere, pues te dará, ¿no? Es impresionante, por el camino que ha pasado, pero que, como dice Romanos 8:28, ¿no? Todo pasa para el bien, ¿no? De los que Dios ama. Y al final, si el barco llega a puerto seguro, pues todo valió, ¿no? Todo valió, todas esas penurias, ¿no? Que aparentemente el Señor nos deja pues en medio de una encrucijada, ¿verdad? Y parece que el Señor nos abandona, pero es Él, ¿no? El que nos está forjando, ¿no? Para que podamos seguir caminando, para que sigamos pues también pues haciendo callos, ¿no? En nuestros pies y en nuestras manos, ¿no? Haciéndonos más duros. Y yo espero, hermano, y así lo espero, porque, que el Señor y María, cuando María pues se mete por medio en cualquier asunto, pues lo lleva a cabo, ¿no? ¿No? Y Y ahora que mencionas esa cita bíblica, ¿se acuerdan de la cita que me llegaba? Dios llevará feliz término la hora que ha empezado en ustedes. Por algo en esos días la hizo llegar a mi mente. Cuando estaba en lo peor, era como una profecía que Él estaba poniendo en mi corazón, de que me preparara porque Él lo iba a hacer. Y aquí estoy. No lo ha terminado de cumplir, pero ya lo está cumpliendo de forma muy fuerte. wow, yo sinceramente me quedo sin palabras, ¿no? Con este precioso testimonio y ese gran corazón, ¿no? Que tiene nuestro hermano Holmes. Y yo sé que el Señor, pues, si empieza la obra, la va a terminar, ¿no? La va a terminar. Amén. Y si el Señor lo está llamando, de igual manera lo va a capacitar para que llegue al final en su ordenación, ¿no? Y yo espero que si Dios quiere, ¿no? Uno no sabe si mañana estará aquí o no, ¿no? Pero ojalá de aquí a 5 o 6 años, pues podamos tener aquí de nuevo al hermano Holmes, pues ya dándonos, no sé, la bendición o grabamos una misa allí en Colombia, cualquier cosa, ¿no? Todo en las manos de Dios, ¿no? Pues eso sería algo maravilloso, ¿verdad? Esperemos que sí. Con la ayuda Pues, del Señor y si es la voluntad del Señor, a eso llegaremos. pues esta es la tarea, hermanos, que siguen el canal. Recemos muchísimo por nuestro hermano Holmes, por él y por todos los seminaristas. Antes, al comienzo, no quise interrumpir al hermano, pero voy a dejar en el link, aquí debajo, en la descripción, a ver si se ve ahí debajo, voy a dejar un link. ¿Para qué es ese link? Es para ayudar a los seminaristas colombianos. ¿Cuánto podemos? $1, €1, no pasa nada. Nos quitamos ese cafecito hoy, no nos lo tomamos y lo enviamos para esos seminaristas que están formándose en Colombia, ¿no? Porque después nos quejamos, no hay vocaciones y como decía Padre Pío, ¿no? Que el mundo es más fácil que viva sin el sol Sin la que Eucaristía. es sin la Eucaristía, ¿no? Eso es algo... yo puedo vivir sin carpinteros o sin albañiles, electricistas, pero yo no podría vivir sin sacerdotes, aquel que te perdona tus pecados, aquel que te arrebata de las garras de Satanás y nos limpia del pecado original, aquel que consagra el pan de los ángeles. Eh, es que no hay quien, no hay quien. Un párroco sí puede sustituir a un electricista o a un pintor, y el sacerdote va a pintar, pero ese pintor no nos va a dar la Eucaristía, ¿no? Por eso es tan importante el ayudar a los seminaristas también, que no se sientan solos. Y hermano Holmes no tiene permiso para sentirse solo. Desde aquí, desde Pater Noster, cada vez que se sienta solo, usted tiene el permiso de venir aquí y contarnos sus penas y nosotros lo vamos a llevar en volandas, pues, junto con María, ¿verdad? Pues hacia el sacerdocio, ¿no? Que esa es la meta final, sería un gozo enorme. Pues, hermano Holmes, un abrazo enorme. Nos vemos en 6 años.
No, esperemos que antes Sí. que podamos... Al menos para contarles cómo va el asunto. seguro, seguro, hermano, seguro. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Así que vamos a comprometer al hermano para que de aquí, pues no sé, a X tiempo, pues pueda pasar por el canal y nos pueda ir, pues, dando a conocer, pues, cómo le va de nuevo en el seminario. Hermano Olmes, he tenido un encuentro maravilloso con usted, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado, habiendo contado este precioso testimonio, precioso y muy valioso, tanto para cualquier laico como para cualquier persona que se plantee, ¿verdad? El ordenarse como sacerdote, que esté pensando en ir al seminario, que no es fácil, no es fácil. Ir al seminario no es fácil. Como dice el hermano, no, nos podemos encontrar en situaciones de soledad, incluso ya siendo sacerdote, hay muchos sacerdotes que se sienten solos, se sienten desprotegidos, sin una mano, ¿verdad? Que le pueda empujar a seguir su sacerdocio. Yo conozco sacerdotes que sinceramente están muy solos e incluso por esa terrible soledad, incluso piensan en colgar los hábitos. Quiero, Cristianos católicos, apoyen a su sacerdote, pregúntenle, padre tal, ¿qué se le ofrece hoy? En qué le podemos ayudar? Porque siempre, hermano, estamos acostumbrados a ir a la parroquia a pedir. Padre, necesito esto. Padre, por favor, bendígame esta cosa. Padre, por allí. Padre, por acá. Pero nadie se pregunta, padre, ¿necesita algo? Nadie. yo quiero aprovechar precisamente para decir algo al respecto. Yo que ya he estado en esos ambientes, nadie se imagina la fuerza de la soledad que se vive en un seminario. Esta sociedad está muy acostumbrada a atacar a los sacerdotes, a criticarlos. Somos buenísimos para criticarlos. Somos Así es. buenísimos para atacarlos. Pero si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de ellos, yo que ya sé lo que es vivir la soledad en un seminario, que no es cualquier cosa, y es una soledad muy diferente a la soledad que se vive fuera de un seminario. No, son dos soledades totalmente distintas, y la soledad que se vive en un seminario es una cosa abrumadora en muchos momentos. Y es por eso también, es por eso la invitación. Yo que ya viví eso, les hago esa invitación también. O sea, oren mucho por sus sacerdotes, oren mucho por los seminaristas. Pídale al Señor que purifique los seminarios, porque realmente se necesita y nadie se alcanza a imaginar el sacrificio tan grande, solamente con eso, de cargar con esa soledad como una cruz, el sacrificio tan grande que hace cada párroco, cada sacerdote por todos nosotros. Es yo creo que la cruz más grande que un sacerdote puede cargar, la soledad. Y de verdad que es muy abrumadora, es bastante abrumadora. Así es, hermano. Pues dicho esto, pues solamente queda pues el decirle a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues que pueden compartir el video, suscríbanse si son nuevos en el canal y den like, ¿no? Porque si le damos like, estamos diciéndole a esta plataforma que este video nos gustó y que queremos que otras personas también puedan visualizar este video porque puede también ayudar a esas personas, ¿verdad? Pues, José Manuel, sin nada. Sí, espera, dígame. cierro con dos cositas. Venga. Una cosa que se me olvidó comentarles. En medio de esa petición de los signos, hubo algo muy bonito que pasó el 11 de marzo. Yo estando en esa hora de adoración eucarística que hacía, Ajá. otra cosa que yo empecé a valorar mucho es el silencio en la oración, el silencio. Y ahí fue donde comprendí que el Señor en el silencio habla como tanto se nos dice. A veces no se trata de hablar mucho, de decirle mucho al Señor, sino simplemente de guardar silencio. Y en uno de esos momentos de silencio, en un día que yo iba para la Eucaristía, yo dije, voy a ir a hacer mi hora de adoración antes de la misa. Cuando estaba en esa hora de adoración, me llega al corazón lo siguiente: yo te reconstruyo. Yo soy el Dios que crea nuevos los cielos y la tierra. Yo hago todas las cosas nuevas. ¿No lo notas? Me llegó solamente eso. Oh, sorpresa, yo termino mi hora de adoración. Cuando yo llego a la Eucaristía,
ese día, 11 de marzo de este año, la primera lectura fue la siguiente, incluso la tengo subrayada con la fecha acá, 11 de marzo de 2024, que fue un signo, lectura del día. Y la lectura es la siguiente: pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Esa es parte una parte de esa lectura. Ya Dios me la había mostrado en la hora de adoración anterior. Y eso encaja también con el hecho de que Santa Teresita, que estuvo al principio, haya vuelto de nuevo. Es como el Señor diciéndome, voy a recrearte de nuevo, vamos a empezar de cero. Y como invitación a todos los hermanos que nos están escuchando, ya para terminar con esto, les doy dos mensajes, uno de un santo llamado San Bernardo de Claraval, en la que él decía: si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Y el segundo mensaje es un mensaje de San Luis María Griñón de Montfort, en la que él nos dice: recen el rosario todos los días. A la hora de la muerte bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Es lo único que les quiero dejar. Muchas gracias, José Manuel, por tu invitación al canal. Para mí es un honor y este canal, estar en este canal donde he visto varios testimonios que han sido edificantes. Para mí es un honor y de verdad muchas gracias por abrirme ese espacio. Y lo mejor que pueden hacer por mí, todos los que nos están escuchando, es que me ofrezcan un rosario en algún momento de sus vidas. Así es. Pues gracias a usted, hermano, por haber querido estar aquí y por dejar pues este precioso testimonio. Sinceramente, es para gozarse, ¿no?, de las maravillas que hace Dios pues con su criatura. Pues nos despedimos. Dios os guarde. Dios os bendiga. Dios bendiga.